programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos aprovechar la visita del embajador del Estado palestino para analizar efectivamente qué es lo que eso significa. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a volver a ingresar a todos sus hogares para compartir con ustedes los elementos principales para que ustedes tengan un criterio de la realidad internacional y nacional. Así que les agradecemos muchísimo siempre la sintonía y, como les dijo Marcela, aprovechamos la visita que nos hizo el embajador Riyad Mansour, que es el embajador de la misión permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, quisimos también compartir esta entrevista que le hicimos al embajador con dos especialistas que presentamos a continuación. Nos acompaña Nicolás Boglán. Él es abogado y académico, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Brian Acuña, especialista y analista en temas internacionales, y le agradecemos muchísimo su compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, quisiera iniciar esta conversación haciendo una pequeña contextualización del conflicto sobre el cual nos vamos a referir, que es entre estos dos estados. Henry Kissinger hace más o menos un año, en una conferencia que dio en Nueva York, dijo que Estados Unidos y su política exterior están comprometidos en un conflicto que parece que no tendrá un final en el corto plazo. ¿Qué está ocurriendo en esa parte del mundo donde uno de los principales actores de la política exterior norteamericana en plena Guerra Fría se anima a decir que no visualiza un final en el corto plazo? Brian. Bien, sí, tenemos un inconveniente, obviamente para toda la comunidad internacional. Se sabe que hay una necesidad, después de más de 60 años de existir un conflicto en la región, hay una necesidad de crear un Estado palestino. Sin embargo, la situación en el terreno es un tanto compleja. Primero, porque dentro de las partes involucradas, en muchas ocasiones no hay voluntad política para poder dar el paso adicional. Cuando se llega a alguna negociación, la mínima cosa hace una ruptura que imposibilita poder dar ese paso hacia la paz. Segundo, tenemos también el involucramiento de agentes externos al conflicto. En este caso tenemos potencias internacionales, tanto los Estados Unidos como Rusia, como otros organismos, y tenemos también potencias regionales como Irán, como Siria, como Turquía, países que tienen también sus intereses dentro de las circunstancias que muchas veces entorpecen el proceso. Entonces, existe la necesidad de crear un Estado palestino que conviva junto con el Estado de Israel. Esto viene establecido desde la propia creación del Estado de Israel en el año 1948, un año antes tal vez, cuando se da la resolución 181, pero tenemos el problema que en la realidad del terreno, la falta de voluntad política y la propia inoperancia de los involucrados ha causado de que haya sido complicado hasta este momento poder llevar a la realidad la creación de un Estado palestino. Y además, como si esto no fuera suficiente, tenemos una división a lo interno de las agrupaciones palestinas que complican todavía más la situación, porque no se llega a una unión entre los dos grupos para poder ponerse de acuerdo, ver quiénes van a ser los reales interlocutores para poder llevar a cabo la realización de un sueño que es muy necesario para el pueblo palestino. Nicolás, ¿cómo surge el conflicto? ¿Verdad? Como para que las personas que nos están viendo entiendan, porque casi siempre estamos mucho, ¿verdad?, dándole vuelta a que hay un conflicto con Palestina y con Israel, pero la raíz del conflicto, ¿cuál es? Bueno, la raíz del conflicto tiene, como lo dijo bien Brian, un origen que es en 1947, cuando se decide, mediante un voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de esa resolución 181, que van a haber dos estados, un Estado judío y un Estado palestino. El Estado judío se afianza a los pocos años y Israel es un Estado, y al día de hoy tenemos una entidad que lucha por su reconocimiento como Estado palestino,
que en el 2012 logró una apabullante victoria diplomática con 138 votos de la Asamblea General de Naciones Unidas reconociendo a Palestina la calidad de Estado observador no miembro. No miembro, bueno, observador, ok, pero Estado. Y gracias a esa calidad es, por ejemplo, que Palestina ha podido suscribir una gran cantidad de convenios internacionales, incluyendo un texto que traje aquí, que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que los mismos analistas israelíes desde el 2010, eso está en los cables Wikileaks, consideran que es la mayor amenaza para Israel. El Estatuto de la Corte Penal Internacional internamente es percibido por Israel como la mayor amenaza que podrían utilizar los palestinos contra Israel. Bueno, desde enero del 2015, Israel es parte de la Corte Penal Internacional y ha empezado a presentar lo que hay que presentar cada vez que un Estado comete atropellos que se asemejan a crímenes muy graves como los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que podemos verlo simplemente viendo el saldo de muertes de la última ofensiva militar de Israel en Gaza, que son 3 civiles israelíes, 63 militares israelíes versus más de 2.500 palestinos, de los cuales 550 niños. O sea, esos datos son escalofriantes, pero antes del 2012 Palestina no tenía cómo recurrir a mecanismos que existen en derecho internacional en esos casos. Hoy en día Palestina, gracias a ese apoyo del 2012, puede optar, aunque sea no miembro, y aunque sea observador, puede optar por esa facilidad que le ofrece el derecho internacional a cualquier Estado, independientemente de que sea observador o que sea no miembro de Naciones Unidas. Don Nicolás, que ahí quería aprovechar para profundizar. En 1947 hay un mandato de Naciones Unidas que ordena crear 2 estados. La pregunta es, ¿qué sucedió antes y en qué momento esos 2 estados concurren en ese territorio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó antes? Entiendo que hubo una administración británica y que posteriormente el desmembramiento del Imperio Otomano, ¿verdad?, generó un vacío ahí interesante. Sí, entonces podríamos remontarnos, pero nos llevaría un poquito lejos y nos tomaría mucho tiempo. Pero evidentemente que como una parte del Imperio Otomano, digamos en periodos de total decadencia, lo que hay en esta región es una presencia británica muy fuerte, francesa, y al final de la Sociedad de las Naciones un mandato para Palestina. Pero cuando en 1945 se crea Naciones Unidas, a los 2 años se adopta esa famosa resolución 181, que es muy clara. En esa precisa parte del mundo tienen que haber 2 estados. Y eso es muy importante tenerlo muy claro, y es interesante que Costa Rica, cuando reconoce en el 2008 a Palestina como Estado, hace referencia a esa deuda histórica que tiene con el pueblo palestino, porque Costa Rica votó a favor de esa resolución. Y lo interesante es que después de Costa Rica, en febrero del 2008, toda América Latina, empezando por Venezuela y terminando el último con Honduras, se alinea y reconoce a Palestina como Estado. Vean ahí cómo, sin tal vez pensarlo o sin medir las consecuencias, el acto costarricense de reconocimiento de Palestina, tomando como base esa deuda de más de 40 años con relación a esa resolución 181, hace que toda América Latina entienda el mensaje y que tengamos hoy en día toda América Latina reconociendo a Palestina como Estado, con las 2 únicas excepciones que son Panamá y Colombia, extrañamente los 2 estados de la región que reciben mayor ayuda norteamericana. Brian, en ese sentido, si ha sido, digamos, tan claras las declaraciones, si han habido diferentes acuerdos, ¿qué es, digamos, los elementos que no permiten, digamos, que no han permitido avanzar más rápidamente? Porque estamos hablando desde 1947, han habido, digamos, diferentes planteamientos, pero aún con lo que pasó en Naciones Unidas, ¿verdad?, sigue siendo Estado no miembro, ¿verdad? ¿Cuáles son como los elementos más difíciles que no permiten que realmente estemos hablando de la conformación de un Estado?
Ok, bueno, primero tengo que comenzar diciendo que la resolución 181 del año 1947 da el establecimiento de dos estados, un estado judío y un estado árabe. No ponen nombres a los estados, eso es algo que sí tiene que quedar claro. Posteriormente a esto, lastimosamente la región es lanzada a una guerra en la cual desde 1948 se enfrentan con la intención obviamente de echar para atrás la resolución como estaba, porque la resolución no fue aceptada en ese momento. Sabemos que la repartición de las tierras del Medio Oriente vienen desde el acuerdo de Sykes-Picot a principios del siglo pasado. Una vez que se hizo esa repartición, quedaba qué hacemos con Palestina. Entonces se adoptan dos resoluciones. Una que está basada con la Declaración Balfour de 1916, que es la que otorga un hogar nacional para los judíos que estaban presentes, y la otra que es la que va a dar las bases para poder empezar a decir cuáles van a ser las fronteras para el Estado palestino. De hecho, la resolución 181, que es la que tiene trazadas las fronteras que se están luchando en la actualidad, no fue la única resolución que dieron en su momento las Naciones Unidas para poder hacer la repartición de tierras. Regresando a la pregunta, como para no irme muy atrás, hemos tenido cuestiones de conflictos. En 1948 tuvimos conflicto, en 1967 tuvimos conflicto, en 1973, llegamos al año 1978, 79, que es cuando se firma el acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto y se devuelve todo lo que es la península del Sinaí y queda rezagada la franja de Gaza bajo administración de Israel. En el año 1988 más o menos, Jordania renuncia a la parte de territorio que fue obtenida por Israel en la guerra de 1967. Entonces quedan dos territorios como en el aire. Comienza también la presión porque ya hay un cambio como en el paradigma del conflicto y ya se pasa de una situación de un conflicto entre naciones, que serían los países árabes, hacia un conflicto entre Israel solamente contra el pueblo palestino. Brian, voy a hacerte una pausa ahí en este momento, porque ya el tiempo para la primera pausa se nos está acabando, pero quiero retomar esta idea que vos dije. Dos estados se quedan en el aire, confrontados, y que la concurrencia en un territorio, ¿verdad? Esa convivencia no ha sido posible, ha desencadenado una serie de conflictos, ¿verdad?, que generan inestabilidad, no solamente en la región, sino a nivel internacional. Con esta idea vamos a regresar después de nuestra primera pausa. Ya volvemos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa especial de Sobre la Mesa del Centro de Investigación y Estudios Políticos. Hoy tenemos una entrevista especial con el señor Riyad Mansour, que es embajador permanente de la misión del Estado de Palestina ante Naciones Unidas y además es embajador concurrente ante Costa Rica. El señor Mansour solamente habla inglés, por lo tanto vamos a hacer la entrevista en inglés y por ello le doy primero el saludo a Daniel Matul, nuestro colega en el programa. Hola, ¿qué tal, Felipe? Y un saludo a todas las personas que cada semana nos sintonizan y nos hacen sus comentarios en nuestras redes sociales. Hoy, como Felipe lo dijo, tenemos un extraordinario invitado a quien queremos que ustedes conozcan y que también nos aproximemos a la realidad de Palestina desde la visión de uno de los actores más importantes. Felipe. Good night, Mr. Mansour. Thank you so much for coming to speak with us and all the people who watch this program every week. I hope you can feel welcome here at our university and our country. Well, thank you very much for inviting me, and I want to thank the University of Costa Rica and all of your viewers for giving me the opportunity to appear in your program. And I am so delighted to have this opportunity to try to communicate directly to your audience. And since this is the beginning of the year, I just want to convey my congratulations to your viewers for a happy 2016, and I hope that the year 2016 will be a prosperous, successful year for the people of Costa Rica
and the University of Costa Rica as well. Thank you very much. Mr. Ambassador, we know that you were born in a midst of a refugee family. And the first question will be, can you please tell us which changes have been occurred since that time? Well, of course, as you said, I am a member of a Palestinian family, and my parents and my grandparents, all of my relatives, lived through the Nakba and became refugees in the area of Ramallah in the West Bank. Of course, in the initial stages for Palestine refugees, it was a very difficult time. People were living in the valleys, in caves, and in refugee tents provided by international organizations. It was very, very difficult time for the people to be displaced from their homes and their properties, and to flee in panic as a result of the horror of the war. And some were forced to leave their homes and properties. So that the initial stages of the life of my family was a difficult period of time. It was not only for my family, but for hundreds of thousands of Palestine refugees who acquired that status after Nakba and the horror of the war of 1948. And how you compare the situation now with that moment? Human beings have a tremendous capacity and resiliency to go through so many difficulties. And I am proud to say that although the majority of the Palestinian people are rooted in refugees and refugee camps, yet we managed to have the largest number, proportionally speaking, of highly educated people, and to play a very positive and constructive role in building the economies of many countries in the Middle East, particularly in the Gulf region. And I am proud to say that today, in spite of all the difficulties that the Palestinian people are going through, whether those who live under occupation or those who live in the diaspora, we don't have, we eradicated illiteracy. We have totally educated people, we don't have kids that do not go to school. And we have hundreds of thousands, maybe millions of Palestinians who graduated from colleges in all fields of studies. And we have a massive base of personnel and human resources. And these are attributes to our belief in education and our belief in changing our situation from a miserable situation to a situation of a potential positive future for our families and our children. Mr. Ambassador, it's for us grateful you are here. So thank you so much for that. Thank you for having me. Last year, you said at the United Nations organization that the world community is very important to support the need for the resolution of the conflict. Do you think the same idea after all the difference we can see during the last year among the main global powers? I believe that if the international community has the political will and resolve to implement all these resolutions, whether in the Security Council or in the General Assembly, we will be able to have a just and fair solution to the Israeli-Palestinian conflict. The resolutions contain all elements of justice for the Palestinian people. The problem that we face at the United Nations, Israel is refusing to abide by these resolutions. And unfortunately, a very powerful country that has a veto power in the Security Council is refusing to allow for measures to be taken in order to bring Israel into compliance with its obligation under international law
and obligation under the Charter of the United Nations by allowing these resolutions to be implemented. I still believe in that, and I am working day and night in the efforts of trying to see that the UN to elevate itself and the international community to implement all these resolutions. And well, in the past, France has been a very important ally to your country. Do you think now France has the same position, or has it changed since the events of last year? France is one of our close friends, and France has the vision and courage to initiate some initiatives of trying to pull everyone, particularly in the Security Council, to adopt resolutions that could possibly open doors for a meaningful political process and a just solution. And with this courageous, independent effort, they tried and still trying to pull the United States of America to be part of this process. We work very closely with France in order to possibly succeed in that, endeavor. And our relationship with them is as good as it has been. And we will continue to consult and work with them. And let me just say also that we don't have only France as a friend. At the United Nations, almost all nations are our friend. We are not isolated at the United Nations. We are almost supported by all nations, and that reflects itself in the adoptions of the 18 resolutions, the annual resolutions on the question of Palestine, by almost the entire members of the international community. Occasionally, those who vote against us will not exceed the number of countries in counting in one hand, or maximum in less than 2 hands. So we are grateful for this massive support by the international community, but yet we are unable to translate this support into resolving this tragedy and this conflict, which is approaching almost 50 years of occupation, which is the longest contemporary occupation in history. And we, the Palestinian people, we say that we suffered more than enough, and enough is enough, and it is high time to end this occupation, to allow for the independence of our state, and to save the two-state solution, which is basically a concept that Costa Rica, as a founding state of the United Nations, voted in favor of that concept when they voted in favor of Resolution 181 in 1947. It is high time to complete the other part of this resolution, which means supporting the independence of the State of Palestine, and that cannot happen without ending the occupation that took place in 1967 to all the areas that Israel occupied in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. The sooner that occupation to end, the closer we will be entering into a new stage of not only the independence of the State of Palestine, but the possibility of opening new chapters between us and our neighbors, including the Israelis, and to unleash the massive power and talent of the Palestinian people and the Israeli people in the directions of peace, innovation, development, education, and all the great things that we, at least I speak on behalf of the Palestinian people, we are capable of doing. But if we can channel all of our efforts for building our state, helping the region, and helping even beyond the region, I think that we can do much more remarkable things instead of wasting all these energies in dealing with this conflict and its continuation. Mr. Mansour, it's very interesting what you said. Now, I want to ask you, 8 years ago, you were the non-resident ambassador to Costa Rica and Republic Dominican. In this context, I would like to know what kind of support, what kind of relationship has the Palestinian state with Central American countries. Are they important allies into the United Nations? All countries, small and big, are important to us. We deal with them with respect
and appreciation. After all, in the United Nations and in the General Assembly, it's one state, one vote. All of them are equal, big or small, and that is a remarkable manifestation of the democracy in the General Assembly. We worked with Costa Rica for a period of time during the year 2007 and 2008 in order to secure the recognition of Costa Rica to the State of Palestine. And since Costa Rica uphold international law very high, and they say that we voted for Resolution 181 in 1947 that called for 2 states, you recognized one state long time ago, and you build relationship with it, which is Israel, and you came to the conclusion that to be faithful to that position that you adopted in 1947 is that you need to recognize the other state, which is the State of Palestine. We appreciate that very immensely, and that happened in the year 2008, and I am honored to be appointed by my president as the first ambassador of the State of Palestine to Costa Rica. We count very much on the fact that Costa Rica resorted to upholding international law and defending itself instead of continuing to have an army. And you dissolved your army because you felt that your defense will be promoted more by upholding international law and not to have military force. We can learn tremendous amount of lessons from your experience, and we believe that your position in this field is great, and you can be helpful to us and to the Israelis since you are friend of both sides. Let me ask you, because the time is coming down. So 1 year ago you said at the United Nations Organization, the peace process has been stalled and the political horizon has been blocked. Do you think it is true still? The political process is still closed, not because of us, but because of the intransigence and illegal things done by Israel, the occupying authority. If you want to negotiate with us the end of occupation, you have to send the proper signal to the Israeli public and also to the Palestinians by telling them we are negotiating the end of occupation to allow for the independence of the State of Palestine, not to continue building illegal settlements. If you continue building illegal settlements while we negotiate, you are sending the wrong signal to the Israeli public. You are telling them we negotiate, but in essence, we are not going to evacuate and to withdraw from these occupied territory. And they are the ones who walked away from negotiation almost 2 years ago. In March, it will be 2 years ago. Now, our duty, in spite of the difficulties that we face, is to open doors for a political process that is meaningful. In this connection, that the fact that the international community was able to have 5+1 and to reach understanding and agreement on the Iranian file, and the fact that the international community was able to convene Vienna I and Vienna II and Geneva I before that, and New York I on the file of Syria, and to have a collective process to possibly begin having a political solution to the tragedy in Syria. These 2 lessons should give us hope that if a similar collective process through an international conference or a support group that France suggested, then perhaps the 2 parties, Israel and the State of Palestine, could be helped by the international community through this collective process, similar to the situation that I referred to in Iran and in Syria. Then perhaps we can open doors for a meaningful process that will lead us very quickly to the point of ending the occupation, the independence of the State of Palestine, and to save the 2-state solution. We are working very hard for these objectives. We hope that the Israeli side will elevate themselves to act in a positive way in that direction, and we believe that the government of Costa Rica can help in this endeavor. I raised this issue with the president, I raised it with the foreign minister and the vice minister of foreign affairs of Costa Rica, and we hope that public opinion in Costa Rica as well will be helping in pushing in the direction of peace in the Middle East between us and the Israelis.
Mr. Ambassador, sadly, we have to finish this very interesting conversation with There you. will be always another time. Thank you very much for having me, and I'm delighted to be in your campus. You have a beautiful, great educational institution that has been established, I understand, about 75 years ago. And I hope, from what I said tonight, that people will be able to help us in this endeavor to get us closer to peace. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you. Gracias a todos y a todas ustedes y regresamos en unos breves instantes a Sobre la Mesa. Ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema sobre el Estado palestino. Les recordamos que puede ver las repeticiones los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía o los días lunes a las 4 de la tarde. Antes de ir a la entrevista, bueno, y un poco en reacción a esto, Nicolás quería además referirse al tema de lo que significa, ¿verdad?, la conformación de dos estados, ¿verdad?, y que no se ha logrado. ¿Verdad? Que el Estado de Israel ya está totalmente conformado, pero que el Estado palestino ha tenido una serie de problemas para poder instaurarse como tal. Entonces, uno de los principales problemas que yo creo que es importante mencionarlos es que para que una negociación tenga sentido, las dos partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces, si ustedes tienen en una mesa un Estado y en otro una entidad que aspira a ser Estado, pero que no es Estado, entonces se dan problemas. Y un problema principal que ha torpedeado de manera sistemática a Israel en la mesa de negociaciones son las famosas campañas de colonización ilegal de territorio palestino. Entonces, cuando la negociación está retomando, de pronto aparecen 3.000 nuevos asentamientos ilegales en territorio palestino, y eso lo que hace evidentemente es acabar con cualquier buena, digamos, disposición de los palestinos, y sobre todo alimentar el ala más radical de los palestinos que dicen, ustedes cómo se van a estar sentando y negociando con personas que están invadiendo nuestro territorio. Y eso Israel lo ha hecho de manera sistemática. Pensemos nada más, y eso es un dato, es un dato dado por una ONG israelí que se llama Peace Now. Entre marzo del 2013 y agosto del 2014, Israel procedió a más de 13.500 asentamientos ilegales en Cisjordania. Es decir, eso les da a ustedes una idea, sobre todo con las actuales autoridades en Israel, que han utilizado los asentamientos ilegales como una arma política para torpedear cualquier intento de reconciliar los dos bandos. O sea, que le iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo de crear esos asentamientos en territorio palestino, lo cual es ilegal? Ajá, entonces es totalmente ilegal, pero como usted está negociando con algo que no es exactamente un Estado, usted se puede permitir eso. Y cuando los palestinos han Ese llevado, es el argumento de Israel siempre. cuando usted lleva esos casos al Consejo de Seguridad, para que haya una condena formal del Consejo de Seguridad, tenemos una directriz que Obama en 2 mandatos no ha logrado levantar, y es un veto norteamericano, con un ejercicio que fue muy doloroso para el Departamento de Estado norteamericano en febrero del 2014, cuando se presentó una votación en el Consejo de Seguridad y el resultado fue 14-1. Normalmente siempre Estados Unidos lograba tener 2 o 3 que lo acompañaran en esa complicidad cínica, porque hay que tener cinismo para dejar que un Estado se vaya apoderando poquito a poquito de un territorio que no le pertenece, desde la perspectiva del derecho internacional, que se supone que tiene un garante que se llama la Carta de Naciones Unidas, y que se supone que dentro de Naciones Unidas hay un órgano máximo que es el Consejo de Seguridad. Estados Unidos permite con esa directriz, que es oponerse a cualquier condena de Israel en el Consejo de Seguridad, una impunidad absoluta garantizada, yo creo, ad eternam, porque, repito, Obama en su segundo mandato, que algunos de nosotros pensamos que hubiera podido cambiar eso, no lo ha hecho. Y los que van a venir, que es o el señor Trump o la señora Hillary, posiblemente no vayan a tener ningún interés en cambiar esa directriz política que tienen todos los representantes
norteamericanos en el Consejo de Seguridad. Brian, eso es una pregunta que iba a hacer pensando un poco en los intereses que hay ahí en esa zona. Vuelvo a citar a Henry Kissinger. En 1973 hubo una guerra, la famosa guerra árabe-israelí. La guerra de Yom Kippur. Exactamente. Ramadán también. Y él en algún momento pidió disculpas porque él reconoció que en algún momento Estados Unidos pudo haber hecho cosas que cambiaran el rumbo de la guerra y no las hicieron. Incluso él dijo, cito textualmente, en ese momento queríamos mostrar a los árabes que ellos no irían a ninguna parte mientras mantuvieran una dependencia con la Unión Soviética. Entonces, Estados Unidos pudo haber logrado cambios en esa guerra y no lo hizo porque afectaba sus intereses. ¿Eso ha sido siempre así, no solamente por parte de Estados Unidos, sino de otros actores que están en la región? Sí, por supuesto. Bueno, citemos una situación actual. Irán, con esta situación que está ocurriendo ahora, la famosa intifada de los cuchillos, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, ante Francia, perdón, dijo días pasados que Irán iba a estarle pagando $3.000 a cada mártir, a las familias de cada uno de los mártires, y $30.000 por cada casa que fuera derribada. Que la sangre de los mártires son las que van a lograr liberar Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso lo dijo hace poco y lo recopilaron varios medios de comunicación. Hay intereses de por medio de varias potencias, ya lo dije, regionales y mundiales. En ese entonces, para la guerra de 1973, estábamos en plena Guerra Fría. Anterior a eso, en 1967 también hubo oportunidad, digamos, de llegar a un acuerdo, porque antes de 1967 podríamos decir que el tema y el problema de los asentamientos, que el mismo Alan Dershowitz, que es un gran jurista estadounidense de origen judío, ha dicho que los asentamientos son un problema porque van corriendo la línea roja, digamos, de la seguridad, que es lo que dice la resolución 242 de 1967, ¿verdad?, de las fronteras seguras, defendibles. El problema es que en 1967 todavía el asunto de los asentamientos no era tan grave y en ese momento tampoco se logró llegar a una resolución real que pudiera generar la creación de dos estados. Creo que principalmente no había interés en ese momento, todavía se pensaba en cierto modo de que se podía todavía poner de rodillas a Israel, destruirlo o hacer lo que se echara para atrás sin necesidad siquiera, digamos, de negociar. Es con el paso del tiempo, con los conflictos como se han agravado, como ha ido cambiando la situación en el terreno, que las negociaciones se van haciendo de diferentes maneras, de vía directa, como los acuerdos de Oslo, que eso también parte de los territorios administrados en 3 grandes secciones, o como se está haciendo en la actualidad por medio de la diplomacia, como Riyad Mansour, ¿verdad?, lo hace con una diplomacia muy auténtica para buscar apoyos entre todos los países del mundo para la creación de un Estado palestino. Pero lo que se necesita acá para poder llegar a algo es que se sienten las partes, aunque sea, diríamos, aunque sea para hacerse muecas, pero que se sienten de una vez por todas a tratar de trazar algo, porque si no vamos a seguir en un impasse y esto va a ser un círculo vicioso. Y en la actualidad el tema palestino no es tan determinante en la región, porque tenemos una situación más grave todavía con el conflicto con Daesh, que está abarcando todas las atenciones de lo que en el Medio Oriente está ocurriendo. Entonces se necesita que ahorita que está este impasse se aproveche para poder sentarse a tratar de negociar algo, a tratar de por lo menos conversar algo. Días atrás se dio un plan por parte del gobierno de Israel para reactivar la economía en Cisjordania. Es un plan y de hecho hay acuerdos bilaterales entre ambas partes con la Autoridad Nacional Palestina para promover educación, para promover cuestiones de crecimiento, de desarrollo social. O sea, algún paso hay que dar en algún momento y alguna de las dos partes lo deben de dar. ¿Cuál es la ventaja que hay en esta relación bilateral, en cierto modo, con la Autoridad Nacional Palestina? Que tienen una posición más moderada. Usted ve, Mahmoud Abbas tiene una posición de sentarse a conversar con Benjamín Netanyahu o con el propio presidente Rivlin en Israel, algo que quizás con la otra contraparte no se puede dar. Entonces, hay que empezar a fortalecer las bases de un Estado palestino en lo que ahorita, digamos, tiene la decisión de crear realmente una base de Estado, que es lo que pasa en Cisjordania. Yo sé que hay muchos problemas y todos lo sabemos, de hecho, por eso estamos acá el día de hoy, pero hay que sentar algo, un precedente desde ya para empezar a darle las bases para que dentro de poco Palestina no sea solamente un Estado observador como lo es el Vaticano, sino que Palestina sea
un gobierno auténtico con su capital, según lo dice la resolución también, de Jerusalén del Este como capital. Entonces, esas son las bases, pero hay que sentarse a negociar entre las partes y, perdón, con esto voy a terminar, no lo voy a hacer muy extenso, tratar de no permitir que tanto involucramiento de potencias extranjeras, ya sean regionales o grandes potencias, se está involucrando mucho, porque también decimos por acá que de mano en mano se perdió un elefante. Cuando se meten muchas manos en un acuerdo, en un asunto, cuesta más resolverlo porque van a haber intereses de esas partes ahí involucrados que van a imposibilitar poder llegar a algo más concreto. Nicolás quería agregar algo a eso, ¿verdad? Sí, es importante la mención que hace del tema de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es una ciudad bajo mandato internacional y que vivimos en un país que fue el penúltimo en retirar a su embajada a Tel Aviv en el 2007, saldando una deuda no solamente con el pueblo palestino, sino con todo el mundo árabe, para el cual es un insulto que un país mantuviese una embajada en Jerusalén. El tema ahí de los asentamientos ilegales es en Cisjordania, pero en Jerusalén Oriental se están dando también destrucción de casas palestinas por parte de las autoridades israelíes, una manera más de azuzar los ánimos, y eso me parece que hay que señalarlo también. Yo creo que... Y sin embargo, perdón, don Nicolás, sin embargo Jerusalén, a pesar de su estatus internacional, que fue la forma como se estableció en 1947, se va a convertir en la capital de los dos estados. Aunque exista una ley que se llame Ley Jerusalén de los años 80, existe también una parte de los políticos en Israel, por ejemplo, como pasa con el centro izquierda, en su momento Tzipi Livni, Yair Lapid, que dicen que si es necesario partir Jerusalén y darlo como tiene que ser, se va a dar. Son las famosas concesiones dolorosas que decía Itzhak Rabin, ¿verdad? Que le costó la vida. Pero existe también las bases para poder establecerlo así. De una u otra forma, aunque Costa Rica haya movilizado su embajada de Jerusalén como un acto político y un acto de compensación histórica, cuando eventualmente se cree el Estado palestino, Costa Rica va a tener dos embajadas en Jerusalén, una embajada en Israel y una embajada en Palestina. Por lo menos los que somos, yo digo que yo no soy negativo, que yo no soy pesimista, yo soy un optimista informado, diría por ahí, y yo creo como Riyad Mansour también, o sea, hay que ir sentando las bases para poder trazar la paz. Lo mismo dice Saeb Erekat, o como dice también el propio Mahmoud Abbas, que ahorita cuesta, sí, cuesta, pero eso no quiere decir que no se pueda realizar. Sí, y justamente sobre ese punto de reanudar las negociaciones, Francia el mes pasado su canciller dijo que Francia se iba a dar un pequeño compás de tiempo antes de reconocer al Estado palestino. Es decir, si las negociaciones no se dan, Francia ha dicho, y eso es una gran noticia para los palestinos, porque Francia siempre había tenido una posición un poquito ambigua, incluso la solución de un Estado no miembro observador es una solución propuesta por Nicolás Sarkozy en su momento. Tal vez, perdón que lo interrumpa, Nicolás, tenemos que hacer una pausa, ¿Sí? Tal vez más bien volvemos, ahora sí, ¿verdad? En el último bloque, a analizar efectivamente cómo otros países están involucrados para lograr una solución. Vamos a una pausa y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema sobre el Estado palestino. Antes de irnos a una pausa, efectivamente don Nicolás nos estaba un poco explicando cómo diferentes países están, y bueno, especialmente Francia, intentando, digamos, buscar una solución ya real al conflicto. Entonces, muchos estados tienen claro que mientras Palestina no sea Estado reconocido como tal, esas negociaciones no tienen ningún sentido. Y, por ejemplo, en diciembre del 2014 tuvimos varios parlamentos, el Parlamento británico, el Parlamento español, el belga, el francés, adoptando resoluciones instando a su ejecutivo, porque evidentemente que el bloqueo está en el ejecutivo, instando a su ejecutivo a reconocer a Palestina sin más preludios. El voto español es contundente, creo que de más de 300 diputados solo uno se abstuvo. La misma Unión Europea
en diciembre del 2014 adoptó también una resolución instando a la Unión Europea a reconocer en los próximos tiempos a Palestina como Estado. O sea, todo el mundo tiene claro que esas negociaciones no van a ser fructíferas hasta tanto las dos partes no negocien en un perfecto pie de igualdad. Y eso creo que es importante tomarlo en consideración. Suecia fue el primer miembro de la Unión Europea en reconocer a Palestina y al día de hoy sigue siendo el único, y todos nos estamos preguntando cuál será el que va a secundar a Suecia en esa decisión, que es muy valiente, pero que evidentemente creo que es la decisión correcta, repito, para que los dos estados negocien de tú a tú en perfecta condición de igualdad. Perdón, y en esa línea, desde el punto de vista de derecho internacional, ¿qué es la Autoridad Nacional Palestina? Digamos, ¿cómo es que funciona? Porque también buscando información un poco, había una crítica muy fuerte a Israel que decía que no iba a trasladar los impuestos que había recolectado que le corresponderían, digamos, a la Autoridad Palestina, ¿verdad? Pero entonces es como un poco extraño, porque si no es un Estado, ¿cómo funciona? Y también, ¿verdad? Porque en algún momento lo que ha dicho Israel es que no quiere negociar porque ahí lo que hay son terroristas, ¿verdad? Entonces, eso cómo nos podemos, ¿verdad? Explicar. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con la palabra terrorista. Precisamente en diciembre del 2014, que fue un diciembre negro para los israelíes, la Corte de Justicia de la Unión Europea aceptó que el Hezbollah no era un terrorista, o por lo menos que no calificaba según los parámetros europeos para decir ese grupo sí es terrorista y ese no. El Hezbollah fue a la Corte y le preguntó, ¿ustedes por qué nos dicen y llaman terroristas? Y lo que presentó la Unión Europea fueron información de Internet, pero no había ninguna digamos, investigación policial para determinar que el Hezbollah era una organización terrorista. Por la naturaleza actual, que es un término con el cual hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, Palestina en estos momentos tiene una capital, se llama Ramallah, tiene embajadas en esa capital, tiene representantes, el señor Riyad Mansour es el representante de Palestina en Naciones Unidas y es el embajador concurrente para Costa Rica y para la República Dominicana, como existen muchos embajadores concurrentes. Entonces vemos cómo el Estado palestino logra asemejarse cada vez más y afianzarse cada vez más desde el punto de vista jurídico como un Estado, pero se topa con un Consejo de Seguridad donde hay un manto de impunidad asegurado a Israel, creo que para la eternidad, porque no hay manera de cambiar esa directriz por parte del Departamento de Estado. Pero no importa, Palestina sigue, y si ustedes escuchan atentamente al señor Riyad Mansour, está lleno de optimismo y está muy tranquilo sobre lo que se viene. Lo que se viene posiblemente es un juicio contra Israel ante la Corte Penal Internacional, porque ya está todo presentado. Y hay un informe de Naciones Unidas que se presentó en julio del 2015, en el cual una comisión de investigación hizo un informe muy contundente sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por los mismos militares israelíes. Y ahí yo quiero ser muy claro, este país no tiene ejército, pero tiene que entender que todos los ejércitos del mundo saben que hay dos reglas muy básicas a la hora de realizar una operación militar. Uno es el principio de proporcionalidad, es decir, si hay 3 civiles muertos israelíes, uno puede contestar ese ataque, pero jamás ese ataque puede significar 2.500 vidas del otro lado. Y el otro es que a la hora de realizar una operación militar hay que tener muy claro cómo discriminar los blancos, el objetivo militar de la población civil. Y esas dos cosas el ejército israelí pareciera que no las ha querido respetar, y es el saldo que tenemos, que es tremendamente doloroso para la población palestina e indignante para muchos de nosotros, que un país como Costa Rica no tuviese el valor de por lo menos llamar a consulta a su embajador durante la ofensiva militar. Eso es algo que nos dolió mucho por parte del señor Luis Guillermo Solís, que es muy amigo de la universidad, que es muy amigo del Centro de Estudios Políticos, pero sí nos dolió que Costa Rica no tuviese la suficiente valentía
para mandar una señal a Israel que es simple y llanamente llamar a consulta a su embajador. Cuando le preguntamos por qué no se hizo, nos dijeron, no, es que el señor Rodrigo Carreras ya está en Costa Rica, no tenemos cómo devolverlo para devolver una nueva vez. O sea, son momentos que Costa Rica perdió, mientras prácticamente toda América Latina fue muy vehemente con relación a esa campaña israelí en Gaza del verano del 2014. Brian, de cara a un posible reacercamiento para volver a conversar sobre la paz, ¿es todavía Estados Unidos un interlocutor válido? Escuché una frase de John Kerry en algún momento que dijo lo siguiente: si ellos, árabes y palestinos, quieren declaraciones, pueden acercarse a la Unión Europea. Si ellos quieren soluciones, que vengan a hablar con nosotros. ¿Es posible, digamos, mantener que Estados Unidos mantenga su legitimidad como un interlocutor válido? Si es el único, no, porque en realidad Estados Unidos ya hace muchos años que ha perdido ese rol, no solo en el conflicto entre israelíes y palestinos, sino yo creo que a nivel global en cualquier conflicto. De hecho, si nos acordamos del bombardeo que se hizo contra Libia, vemos que tomó un segundo plano, ¿verdad? Porque quien encabezó ese conflicto fue Francia. Si vemos el tema de Siria, quienes están encabezando estos es la cara de la OTAN directamente, no necesariamente Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido el peso como interlocutor, sigue siendo un actor clave para poder ir sentando las bases. Conocen algunos proyectos de acuerdos de paz que se han hecho anteriormente, tanto el que hizo Ehud Olmert como Ehud Barak en su momento, y las propuestas las contrapropuestas que en algún momento hayan establecido los palestinos. Sigue siendo un actor importante, pero no es el interlocutor que va a llevar a la paz a la región ni a la zona en conflicto. Tenemos también otro gran problema, que también fue parte de lo que don Nicolás mencionaba. Tenemos las bases de un Estado bien establecido, bien fortalecidos en Ramallah, pero tenemos un problema político a lo interno de la Franja de Gaza, donde aparte de la situación ya humanitaria que puede estar pasando por la cuestión del bloqueo que tiene tanto Egipto como Israel, manteniendo solamente los corredores humanitarios, tenemos un tema ahí político y los liderazgos de Hamas han sido muy claros que ellos, en las condiciones que Mahmoud Abbas está estableciendo para poder negociar, ellos no lo van a hacer porque ellos no reconocen a Israel. Además, tenemos el problema de que Hamas es patrocinado por Irán, de una u otra forma, reciben dinero de Irán. Entonces, ahí tenemos otro actor involucrado que le va a restar fuerza a cualquier posibilidad de sentarse a negociar, porque de una u otra manera se necesitan que entre palestinos se pongan de acuerdo para sentarse a hablar con Israel. Israel está claro en que ellos con Hamas no se van a sentar, porque consideran a Hamas una agrupación terrorista, con lo que todo esto implica y todo lo que pueda significar, pero para Israel ese es el contexto, es un contexto ya demoníaco, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que se necesita primero es establecer un gobierno de unidad palestino real, en el cual no se crea que una fuerza tiene que imponerse sobre la otra, y segundo, que intervengan más interlocutores, porque solamente Estados Unidos ahí de interlocutor estaría siendo como juez y parte. Sería lo mismo que si involucramos a Rusia, sería lo mismo que si involucramos directamente a Turquía, sería lo mismo que si involucramos solamente a Irán. O sea, si dejamos algo muy individual, se va a perder otra vez, pero hay que comenzar a sentar a todas las partes y ver cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo y cuáles son los puntos en los que discrepamos. Estamos de acuerdo en que la resolución son 2 estados para 2 naciones, en eso estamos de acuerdo. Un estado unilateral o binacional, por decirlo así, no se puede presentar, y de esto desde la misma resolución del 47 se sabía, y tampoco podemos mantener el conflicto más años, porque ya llevamos 68 años casi de existencia de este conflicto. No podemos conservarlo más, el conflicto ha madurado, necesitamos empezar a aterrizarlo y buscar una solución factible. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiéramos agradecerle tanto a don Nicolás como a don Brian por la atención de acompañarnos, no solamente a nosotros, a Marcela y a mí, sino a todas las personas que ven el programa. A ustedes en casa agradecerles muchísimo siempre su sintonía. Hemos conversado de que este conflicto
surge por un mandato o a raíz de un mandato de crear dos estados en un territorio común. Este mandato se ha cumplido solamente en una parte, la otra parte no se ha cumplido, ¿verdad? Israel es estado, Palestina todavía no. La no existencia de ese, digamos, segundo estado ha generado una serie de conflictos y guerras, tensiones entre el mundo árabe y el mundo occidental y el mundo judío, por llamarlo así. Israel se ha aprovechado de este no cumplimiento para consolidar territorios y fronteras en lugares donde no está permitido, es ilegítimo. Y por supuesto, en los últimos años hemos observado pasos importantes y firmes para consolidar su estatus jurídico por parte de Palestina, y en el corto plazo, pues los acuerdos de paz pareciera que se ven difíciles. Nuevamente agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela. por la invitación. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado hoy, y a ustedes en sus casas les invitamos a ver y sintonizar la próxima semana Sobre la Mesa.